Di conmigo, Dios usa lo ordinario. Quiero que te lleves esta reflexión esta noche. En Éxodo 4, no se vayan muchachos, que vamos a adorar rápido. En Éxodo 4, Moisés le cuestionaba a Dios y le decía: tú me escogiste para liberar a tu pueblo, y te voy a parafrasear todo lo que tengo aquí. Pero yo no soy quien para hacer esta tarea. Yo no sé hablar, yo no me siento digno, yo ni siquiera sé lo que tengo que hacer. Y Dios le dijo: Moisés, ¿qué tú tienes en tus manos? Así que preguntar al que está al lado tuyo: ¿qué tienes en tus manos? O dile: ¿qué Dios te entregó en las manos? Ah, no escuché. Tú le preguntaste, déjame ver. ¿Qué Dios te entregó en las manos? Bien. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Y Moisés le respondió y le dijo: yo tengo una simple vara de pastor. Y Dios le dijo: tira la vara. Y la vara se convierte en serpiente, y Moisés ve que en la vara había un tipo de poder. Luego ustedes recuerdan que el pueblo tenía sed, ¿verdad? Dice la palabra que la primera vez que hizo Moisés con la roca, ¿quién se sabe la historia? La golpea con la vara, ¿verdad? Y esa fue la primera instrucción. El problema está en que muchas veces Dios pone cosas en nuestras manos e instrumentos, y depositamos más la confianza en lo que tenemos que en la palabra que Dios nos da. La segunda instrucción cuando fueron a darle agua al pueblo a través de la roca, ¿cuál fue? Que le golpeara o que le abrara la roca. Que le abra. ¿Y qué hizo Moisés? Lo golpeó 2 veces. Moisés estaba acostumbrado a ver a Dios obrar a través de ¿qué? De la vara. Los milagros, las plagas, el río Nilo, Aarón, todos ellos usaron la vara. La única diferencia está en que pusieron demasiada confianza en lo que estaban acostumbrados a usar de parte de Dios, y se olvidaron que solo bastaba una palabra. La vara representaba muchas cosas, y te voy a decir 5 de ellas. Representaba poder de Dios para obrar en milagros, señal de liderazgo espiritual, autoridad divina, instrumento de juicio para los egipcios, pero instrumento de salvación para el pueblo de Israel. Y un punto importantísimo es que la vara representaba dependencia de Dios, no del objeto. Y es aquí donde quiero detenerme y poder hablarte un poco de lo que es la vara y qué pasó en esta historia, que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida aún siendo un hombre de Dios ni con su pueblo. Y es que en Éxodo 17, cuando golpean la piedra para brotar agua, salió agua, ¿verdad? Todos sabemos que salió agua. Pero Dios le dijo a Moisés: no me santificaste ni me obedeciste delante del pueblo, por lo tanto, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra que yo les prometí. Ya Dios se había comprometido con ellos y le dijo luego que no iban a entrar, porque el cumplimiento de esa palabra estaba ligado con una obediencia. Pero esto tenía una simbología más profunda, y cuando yo me puse a entrar aquí, me llevó a Primera de Corintios, donde habla de la roca. Y muchas veces cuando hablamos de la vara de Moisés, la vara representa aquel instrumento, aquel don o aquel talento que Dios pone en tus manos, en donde Dios puede utilizar a su favor para glorificarse o para demostrar su poder. ¿Qué tú tienes en tus manos que Dios te entregó, pero que has puesto demasiada confianza en eso como para obedecer a Dios porque te acostumbraste a usar lo que Dios te entregó? Y muchas veces Dios nos entrega talentos, dones, diferentes instrumentos o herramientas para glorificarlo. Y no nos damos cuenta con el pasar del tiempo que nos acostumbramos a un mecanismo de utilizar lo que Dios nos dio sin ni siquiera obedecerle o preguntarle o de qué forma debemos usarlo. Pero hay cosas que Dios te ha entregado en tus manos que ni siquiera estás usando. Entonces, tienes 2 opciones: o usarla, tienes 3, o usarla bien, o usarla mal, o no usarla. Pero yo te recomiendo que la uses, porque el instrumento que tienes de parte de Dios no es para gloria de hombre, es para la gloria del Padre. Entonces, cuando vamos a Primera de Corintios, quiero que puedas ver, por ordinario, la vara era de madera, no tenía poder.
Era un instrumento ordinario en las manos de Moisés, pero era un instrumento extraordinario en las manos de Dios. Entonces, quizás lo que tú tienes parece ordinario y el problema está en que no has recibido quizás la herramienta de parte de Dios, porque estás mirando a aquel que tiene una herramienta de parte de Dios y deseas el diseño de la herramienta que tiene el que está a tu lado. Y muchas veces no nos desarrollamos en Dios, no avanzamos en Dios, no tenemos las herramientas correctas o no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque quieres lo que tiene la persona que está delante de ti, que posiblemente representa una buena herramienta, pero que a ti no te corresponde cargar. Moisés y Aarón fueron los únicos en toda la Biblia, y puedes leer toda la historia, que usaron una vara para demostrar milagros. Los demás usaron mantos, lodo, piedra, otras cosas. Quiere decir que lo que Dios tenía con Moisés era de ellos. Ese era un trato entre ellos para demostrarle a Moisés una confianza. Porque Moisés le decía: yo no tengo nada para demostrar tu poder, solamente puedo decir que vengo de ti, pero ¿cómo voy a demostrarle que tú estás conmigo? Y Dios le dijo: pues toma la vara y toma Aarón, y le demostró un tipo de confianza para crear una relación. Pero Moisés quizás se equivocó pensando que la relación dependía de que él tuviera la vara en sus manos, porque siempre Dios lo llevaba a utilizar la vara. Pero el que tú tengas herramientas no significa que debes olvidar un punto importante, y es que dependes de Dios, no del objeto o la herramienta que Dios te entrega. Entonces, cuando Moisés golpea la piedra cuando tenía que hablarle, tiene una simbología muy profunda, y quiero que me prestes atención para que puedas entender por qué Dios se enojó tanto cuando Moisés golpeó la piedra. Si era un pequeño error, simplemente podía perdonarlo y seguir. Pues mira, busca conmigo 1 Corintios. Búscalo conmigo para que lo anote y ahí puedas entonces leerlo en tu casa. ¿Ya lo tienen? Dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Cristo, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Punto importante, anota el versículo 4, táchalo ahí. Todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era ¿quién? Cristo. Entonces, la simbología era que la primera vez tenía que golpear la roca porque representaba que Cristo, que era la roca, iba a ser crucificado con violencia. Pero la segunda vez tenía que hablarle porque ya Cristo había sido golpeado con violencia, no podía ser golpeado dos veces por la profecía. Tenía que hablarle porque por medio de la comunión era que nos íbamos a comunicar luego del sacrificio. Entonces, búscate el versículo más adelante que dice, Dios le dice a Moisés: ve y háblale a la roca. Pero le dice algo bien importante. La gente entendía que era la vara. Moisés pensaba que era la vara. Pero Dios le dijo: ve, y cuando pases con la vara con el pueblo, reúne, ¿no? Levanta tu vara porque representa liderazgo y reúne al pueblo. Pero recuerda algo, Moisés: cuando tú llegues frente a la piedra de la que va a brotar agua, yo te voy a esperar junto a la piedra y voy a estar parado sobre ella. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca que salta para vida eterna, de la que brota agua. Entonces no era la roca, era que Cristo estaba encima de la roca. Y cuando yo me doy cuenta de esto, yo empiezo a entender tantas cosas. ¿Por qué el enojo de Dios? Porque Dios quería demostrarle a ellos la forma en la que iban a comenzar a hacer las cosas luego del sacrificio. Que ya no iba a ser con violencia, porque ya como creyentes no teníamos que crucificar a Jesús. Teníamos que simplemente hablarle por fe y Él iba a responder a nosotros. Por eso es que con solo hablarle iba a brotar agua. Pero Dios le dijo: ¿sabes qué? No me santificaste con el pueblo. Yo quería demostrar una tipología de lo que venía a ser mi hijo en la tierra a causa del pecado, pero tú no me obedeciste. Ahora no vas a entrar ni tú ni ellos, por charlatán. Y entonces no lo dejaron entrar. Cristo es la roca de salvación, es la piedra angular, la piedra que muchos rechazaron. Y luego dice, para representar que esa roca primero fue golpeada, que más el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Golpeado una vez.
Así que, ¿qué significa espiritualmente esto? Que hablarle a la roca era tan importante para que pudiéramos entender que ahora nos acercábamos a Él no por violencia, sino por amor. Sino porque confiamos en que Él iba a responder, porque el que cree en mí, de su interior, ¿qué? Brotarán, ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces ya Dios estaba adelantado a los tiempos de lo que estaba pasando. Ya Dios había diseñado toda la solución a lo que estaba ocurriendo. Solamente necesitaba que aquel que le entregó el instrumento obedeciera la forma en la que Él quería hacerlo. Pero volvemos a lo mismo. A veces confiamos demasiado en el instrumento porque pensamos que nos funcionó una vez y va a ser así siempre. Y a veces nos enfocamos en ese instrumento que tenemos o en el instrumento que otros tienen y no funciona igual para nosotros. ¿Y qué tiene que ver la roca con el símbolo de Cristo y la vara? Sencillo. Si minimizas la instrucción de Dios y minimizas su instrumento, ¿de qué forma Dios te entrega algo? Y es tan sencillo como que dejes de mirar el diseño de otro para que puedas empezar a construir tu historia con Dios, tu propio diseño con Dios, tu propia manera de vivir con Dios y la manera en la que Dios está dispuesto a utilizarte. Así que haz así con tus manos, así hacia el frente, como si fuera a recibir algo, porque si lo haces así, pues no lo va a recibir. Tienes que hacerlo, mira, con fe y decir, yo estoy dispuesto a recibir algo. Imagínate que tienes en tus manos un instrumento, pero ese es instrumento que Dios te entregó. Yo no veo las dos manos aquí, nada más veo una. Crisdali lo está esperando, uno por acá y uno por allá. Mira, imagínate que tienes en tus manos lo que Dios te entregó. Y es algo importante, ¿verdad? Para ti, porque va a desarrollar la persona que debe ser en Dios. Pero ese instrumento o esa herramienta o ese don o ese talento, como se llame, tú solamente conoces, ¿verdad? No se ha desarrollado porque estás mirando el instrumento que tiene el que está a tu lado. Y ese instrumento que tú tienes va a ser canal de bendición y de salvación para otro que el que está a tu lado no va a llegar, pero que por culpa tuya, por mirar el de él, tampoco va a llegar a esa persona que tiene que llegar. Entonces Dios te dice, tienes que utilizarlo, pero no sabes cómo utilizarlo, o lo utilizas de manera incorrecta porque nunca prestaste atención a lo que tenías en tus manos. Dicen por ahí que uno no sabe qué, lo que tiene hasta que lo pierde. Los regalos de Dios no se pierden, pero sí se pueden contrictar. Y hay veces que puedes apagar ese fuego, esa pasión que hay en tu vida. Y para mí es importante en esta noche que tú tengas un balance. Que tú puedas decirle a Dios, yo creo en lo que tú pusiste en mis manos, pero más creo en ti. Yo creo en lo que tú eres capaz de hacer con lo que me entregaste, pero más tengo confianza en lo que tú puedes hacer. Yo creo en lo que soy, pero más tengo confianza en tu poder, en tu presencia. No se nos puede olvidar que al final de la historia, todo es por Él, para Él y para Él, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Por Él, para Él, de Él, por Él y para Él. Un aplauso para Chailin. Toma. Entonces dice, no minimices los talentos, los dones, las herramientas que Dios puso en tus manos, que para ustedes puede ser algo ordinario, pero en las manos de Dios es algo extraordinario. Quizás tú no estás aquí porque no sabes cantar, pero hay algo en ti de Dios que sí puede encender a otro y puede salvar la vida de otro. Porque nunca se trata de lo ordinario, sino de ese Dios que es capaz de hacer cosas extraordinarias aún con lo más insignificante.